La sociedad venezolana se ha convertido en una montaña rusa de emociones, entre la esperanza y la desesperanza. Nuestro tema de hoy en Área Reservada. Bienvenidos. Amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Área Reservada TV, desafiando la censura y la conexión de Internet. Para el tema de hoy tenemos dos invitados que nos van a ilustrar en este tema que, como van a ver, es muy polémico y del que le vamos a sacar, creo yo, bastante provecho. A mi mano derecha nos acompaña el doctor Reni Jaguseski. Él es PhD en Psicología, escritor y conferencista. Doctor Reni, gracias por estar aquí con nosotros. Nos ha tenido la amabilidad de traernos este libro, El cambio emocional, cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas. Es un libro de ediciones Diana del grupo Planeta. Creo que esto vamos a conversar hoy, cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas. Es lo que necesita, creo yo, la sociedad venezolana. A mi mano izquierda tenemos también el placer que nos acompañe el doctor Daniel Barnaghi. El doctor Daniel Barnaghi es profesor titular en la Universidad Simón Bolívar y doctor en Ciencia Política en esa misma casa de estudio. Además es conductor del programa Libertad Sin Adjetivos en Radio Caracas Radio 750 AM. Doctor Barnaghi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, saludos a su audiencia. Vamos entonces con la regla del minuto y nuestra pregunta para nuestros dos invitados. La sociedad venezolana se ha convertido en una montaña rusa de emociones. ¿Cómo hace para manejar esta situación? Vamos a empezar entonces con el doctor Jaguseski. Bueno, lo primero es entender que una cosa es lo que ocurre y otra distinta es cómo yo asumo lo que ocurre. Esa es la perspectiva psicológica fundamental para poder entender lo que pasa. No se trata de si llueve, sino cómo yo asumo esa lluvia. Nosotros podemos ser personas inermes, resignadas, débiles frente a la adversidad, o también podemos actuar de una manera inteligente, creativa, buscar alianzas con la gente cercana, aceptar lo que no podemos cambiar, esforzarnos en cambiar aquello que nos cuesta aceptar y entender que somos seres con poder, que somos seres con capacidades y que si bien es cierto que no vamos a poder pasar por encima de todos los muros, sí podemos desarrollar un microclima que nos permita funcionar y que nos permita afrontar desde el punto de vista psicológico, es decir, mental y emocional y hasta cierto sentido también conductual, comportamientos adecuados para poder afrontar de manera exitosa o por lo menos manejar, capear el temporal en este momento tan crítico. Muchas gracias, doctor Barnaghi. Su minuto, por favor. Hay que entender que en el caso venezolano la desesperanza tiene una etiología o origen doble. Por un lado está la desesperanza que es debido al sistema sociopolítico y por el otro lado está la desesperanza debida a la realidad macroeconómica. De tal manera que el abordaje de la desesperanza en el caso venezolano tiene que ser dual, pero a la vez también tiene que tener distintos puntos de análisis. El análisis de la desesperanza social y el análisis de la desesperanza de los líderes, de la conducción del país. De tal forma que la mesa está servida para poder hacer un análisis rico, profundo, que quizás dé algunas soluciones, pero por sobre todo entender que la desesperanza corresponde a una reacción ante la realidad y es importante familiarizarnos con esa realidad y no evadirla. De esa manera lograremos mejores derroteros. No evadirla, o sea, enfrentarla. Se puede enfrentar, me imagino yo, de una manera negativa o de una manera positiva. En términos generales, ¿usted cómo evalúa que la sociedad venezolana ha estado enfrentando su realidad? Bueno, en general la sociedad venezolana insisto, desde el punto de vista sociopolítico es una cosa, el económico es otro. Quizás usted me está preguntando por la parte sociopolítica primero y desde ese punto de vista el venezolano tiende a usar el carrusel de emociones, de buscar el mesianismo político, de buscar una esperanza que va más allá de los hechos históricos de la cultura política que tiene el venezolano, para a través de ese mesianismo situacional o personalista, buscar soluciones mágicas a una realidad, a un entorno. Y desafortunadamente tenemos un sistema político en el cual la magia es realmente poco esperable. Magia es una cosa, esperanza es otra. Pero el venezolano tiende a buscar
ciertamente esas soluciones mágicas y no las hay. Entonces, esto sería un problema cultural. ¿Cómo escapa una sociedad a algo que está metido en su cultura? Es decir, un poco eso que somos un país, bueno, la forma que fuimos conquistados, colonizados, el mito de Simón Bolívar y de los militares, estamos condenados a vivir esta carrusel esta montaña rusa de emociones, independientemente que esté este gobierno o no. No estamos condenados porque rescato un viejo concepto de Albert Bandura que se llama el determinismo recíproco. La sociedad nos influye, pero nosotros también influimos en la sociedad. Lo que pasa es que a veces las personas subestiman su capacidad, subestiman el poder que tienen para hacer alianzas y para convertirse en seres poderosos. Alguien decía un poco a tono de broma, si tú crees que lo pequeño no cuenta, intenta dormir con un mosquito. Es decir, es necesario para nosotros entender que tenemos posibilidad de crear contagio emocional, tenemos posibilidad de revisar nuestros mapas mentales, nuestros criterios y cambiarlos. Tenemos posibilidad de aprender a ser más audaces, más resistentes, más fuertes, más alegres, más productivos, de manera que nosotros no vamos a vivir con las manos metidas en los bolsillos. Lo primero es tener conciencia del poder. Y lo segundo es entender que, por supuesto, tú no tienes un poder ilimitado, tú tienes un poder frente a las circunstancias que es reducido. A veces no vas a poder meter el cuadrado en el círculo, a veces el tamaño del muro es muy alto y no lo vas a poder saltar, y en esos casos toca lo que podríamos llamar la aceptación creativa. Entonces, podríamos decir, una primera conclusión acá, que el pueblo venezolano, aunque esté desarmado, tiene realmente el poder y no se ha dado cuenta. Absolutamente. Las personas tienen mucho más poder de lo que creen, y si tú lees Sabater y su libro sobre la política, te vas a dar cuenta que él plantea eso. Él dice, los pueblos no terminan de entender su grado de poder y por eso es que tantas personas terminan subsumiéndose a los dictámenes de unos pocos. Ahora bien, este es un programa, este es un espacio, una tertulia de análisis político, pero creemos que desde el lado, por lo menos del oficialismo, hay una estrategia comunicacional muy clara, incluso una estrategia de manejo de las emociones, de sus propios cuadros políticos, de su propia base electoral, pero también de la oposición. Una estrategia orientada, a nuestro modo de ver, a dividir y a desmoralizar al contrario. ¿Estoy siendo demasiado suspicaz o hay algo de verdad en esta afirmación? No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que hay un concepto previo que me gustaría trabajar, que es que la libertad civil termina donde comienzan las acciones militares. Este es un sistema que desde mi punto de vista y en mi opinión personal es un sistema militar cuya máxima magistratura está en manos de un civil, pero que es un civil promilitar, promilitarista. La mayor parte de los cargos públicos en este país, de los más importantes, están asumidos por militares que están o en la primera o en la segunda línea de los cargos, porque muchos cargos que están ocupados por civiles tienen por detrás a uno o a varios militares que de alguna manera son los que conducen mucho a los destinos del país, de tal manera de que parte de esa desesperanza de la cual usted habla y de la estrategia de la cual usted habla es de naturaleza militar, no es de naturaleza Pero es civil. curioso porque hasta la llegada de este gobierno en Venezuela, la imagen o la tradición de los militares en América Latina, y vaya que hemos tenido varias dictaduras militares, es que los militares establecían el orden, tiránico, opresivo, injusto, violador de los derechos humanos, pero un orden, Pinochet en Chile. Y lo que estamos viendo acá es un régimen militar que lo que está trayendo es caos, y parte precisamente de la desesperanza de la sociedad venezolana es verse sumergida en este caos diario en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Sí, yo pienso que el sistema en el cual nosotros estamos, para contextualizarlo desde el punto de vista teórico-conceptual, es una oligarquía tiránica clásica, donde, como usted muy bien lo dice, el orden que se busca en este caso no es el orden social de respetar los semáforos, sino es el orden de obedecer instrucciones para que el máximo estamento del país se quede en el poder. ¿No será que en esa élite hay un problema emocional? Generalmente casi todas las personas que tienen afán de poder reflejan problemas emocionales. El tema es que el poder, entendido de una manera muy sencilla, como la capacidad de hacer que las cosas ocurran, y en el caso del poder político, que se supone que se trata de administrar los bienes públicos, al menos en su acepción más ingenua, al final termina siendo algo distinto, porque todo aquel que tiene poder generalmente trata de imponerlo y, si es posible, de sostenerlo. La pregunta es, ¿acaso ese poder se sostiene o no se sostiene por la obediencia? Uno de los parámetros más interesantes de la teoría de la complejidad es que para tú entender al padre tienes que entender al hijo. Para tú entender a la pareja tienes que entender a la contraparte de la pareja.
Es decir, el problema es que nosotros a veces nos vemos, hemos comprado el mapa de que somos sujetos aislados. No, el profesor es profesor porque tiene el alumno. El que aplaude al artista es el que hace que el artista sea artista. De manera que habría que verlo de manera bidireccional. No solo aquel que tiene el poder o que lo impone, sino aquella persona que ha elegido asumir ese poder, aceptarlo y obedecerlo. En realidad es bidireccional. Ahora, pero tenemos una sociedad que está mandando señales muy claras que no acepta, por lo menos en su gran mayoría, el poder que está implantado y sin embargo no consigue salir de él. ¿Cómo explicamos eso de acuerdo a su tesis de que el poder no lo tiene el artista, sino lo que lo tiene el público que pagó la entrada y lo aplaude? Porque en realidad Venezuela, y no soy el primero en decirlo, tiene una complejidad de complicidades y no es tan A y tan B, no es tan blanco y tan negro. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta, y así funciona el cerebro, creer que las cosas son buenas y malas, y como dice un libro muy famoso en el mundo del crecimiento personal, Un curso de milagros, es muy fácil creer que el otro es culpable para yo ser el inocente y que el otro es el malo para yo ser el bueno. Yo veo más bien que hay una corresponsabilidad en las cosas que ocurren, en la vida personal, de pareja, de familia y también social. O sea, una casi autoflagelación colectiva. Sí, bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista sociopolítico, coincido, por cierto, con usted en cuanto a que usted habla de lo que se llama en esta área del conocimiento el capital social. El capital social es el tendido de redes de relaciones que construye una sociedad y que es positivo en cuanto esas redes de relaciones funcionan para desarrollarse. Sin embargo, en este caso tenemos, por un lado, el control económico absoluto, donde hay una desaparición de facto de una parte sustantiva del aparato productivo nacional y de las iniciativas privadas que son exiguas. Siendo esto, el primer elemento de la desesperanza tiene que ver con el hambre y la escasez, pero el hambre y la escasez históricamente son herramientas de uso político para el control de la sociedad. Por el lado político, estamos en un sistema que, bueno, como lo comentábamos en la sección anterior, tiene un tinte militar extremadamente exacerbado. Siendo esto así, hay una desesperanza porque el otro tiene las armas y este lado no las tiene. Es una especie de secuestro. Entonces, es una especie de secuestro donde buscar salir de ese secuestro tiene un altísimo costo, donde ese secuestrador está rodeando ese escondite por todas partes. Entonces, las estrategias para salir de ahí no son tan triviales como hacer marchas, hacer manifestaciones y buscar, digamos, consensos intrasociales, sino más bien buscar tender puentes hacia afuera, y por eso que yo creo que en el momento que nosotros vivimos, el lobbying político que hemos hecho todos los venezolanos por el simple hecho de ser venezolanos en todo el mundo ha hecho que el mundo mire para acá. Eso es un capital social, relacional extraordinario, a partir del cual podríamos comenzar a vislumbrar algunos cambios, pero no en el corto plazo. Con lo que estamos entrando a la estrategia de la oposición. Exactamente. La oposición entonces también es parte imagino yo, de este juego de emociones positivas y negativas. Pero eso lo vamos a discutir en la siguiente parte. Vamos a un breve corte y ya regresamos aquí por Área Reservada TV.